La caída de Bashar al-Assad, el fin de una era y el futuro del Medio Oriente. La guerra en Siria, que comenzó hace más de una década, ha llegado a un momento histórico. Después de años de enfrentamientos, sufrimiento y destrucción, el régimen de Bashar al-Assad ha caído. Este dictador, que gobernó con puño de hierro, finalmente ha sido derrocado. Pero esta victoria no llegó sin un costo abrumador. Muchos se preguntarán, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué significa la caída del régimen de Assad para Siria, el Medio Oriente y la política global? Esta narrativa nos invita a desenterrar los eventos históricos, políticos y humanos que llevaron al colapso de uno de los regímenes más temidos del siglo XXI, la historia de la caída de Bashar al-Assad. Todo comenzó en 2011. La marea de la primavera árabe llegó a Siria, trayendo consigo el eco de voces que clamaban por libertad, dignidad y reformas democráticas. Sin embargo, la respuesta del régimen no fue conceder derechos sino imponer represión. Lo que inicialmente se presentó como manifestaciones pacíficas se transformó rápidamente en una guerra civil que sumió al país en una de sus épocas más oscuras. La brutalidad del régimen de Assad era devastadora. Los informes de ataques con armas químicas, bombardeos indiscriminados y arrestos masivos comenzaron a dominar los titulares internacionales. Pese al uso masivo de la fuerza, los rebeldes ganaron terreno mediante una resistencia desesperada y organizada. Para el 2024, la presión internacional y las ofensivas coordinadas comenzaron a inclinar la balanza. Los símbolos de opresión, como las infames cárceles de Sednaya y las horrorosas técnicas de tortura, sentenciaron aún más el colapso del régimen. Los crímenes del gobierno no solo alienaron a los sirios, sino que también aceleraron las sanciones internacionales y la disminución de aliados fieles. A medida que las ciudades caían en manos rebeldes y el ejército del régimen se fracturaba con deserciones masivas, el país entró en un descontrol económico. Lo que una vez fue un gobierno lleno de arrogancia quedó reducido a un puñado de leales que intentaban sofocar lo inevitable. Para el 2024, el régimen de Bashar al-Assad estaba contra las cuerdas. El 15 de marzo de 2024, se produjo un evento que hasta hacía poco parecía inimaginable. Bashar al-Assad y su familia abandonaron Siria en medio de la noche, con destino a Moscú. Rusia, su último aliado firme, le ofreció asilo político mientras los restos del régimen se derrumbaban detrás de él. Para entonces, la nación había quedado devastada por la guerra, plagada por caos y sombras de su liderazgo derrocado. La huida de Assad fue un golpe para sus aliados más cercanos. Irán, que durante años respaldó al régimen con recursos financieros y militares, enfrentó una debilitación de su influencia en Siria. Hezbolá, el brazo militar no estatal en el Líbano, quedó también desgastado tras largos años de participación en el conflicto sirio. Para Teherán y Beirut significó una crisis, pero también dejó una pregunta aún más compleja: ¿hasta qué punto podrían sobrevivir sin el eje sirio? La caída de Assad no dejó al mundo indiferente. En las capitales occidentales, muchas voces celebraron el fin de un régimen que por años fue catalogado como una amenaza para la paz y los derechos humanos. Estados Unidos, la Unión Europea y aliados regionales llamaron a movilizar esfuerzos para asegurar la estabilidad de Siria y evitar un colapso aún mayor, temiendo que vacíos de poder fueran explotados por grupos extremistas como ISIS. Rusia, que había hecho inversiones estratégicas en Siria desde 2015, intentó negociar con los nuevos líderes rebeldes, preservando su papel como mediador. Sin embargo, el futuro de su injerencia en el país estaba en duda. Por su parte, coaliciones internacionales intensificaron ataques a los pocos bastiones que quedaban del régimen y de células extremistas para evitar una mayor desestabilización. Las reuniones diplomáticas se convirtieron en el escenario de un nuevo tablero geopolítico donde se disputaban los vestigios del régimen de Assad. Con la caída del régimen de Assad, Siria se encuentra en una encrucijada histórica. Lo inmediato no es solo reconstruir edificios, sino también sanar un tejido social roto. Los grupos rebeldes, divididos por años de rivalidades y conflictos internos, deben ahora encontrar un terreno común para formar un gobierno estable y representativo. No será una tarea fácil. Las huellas de una década de guerra han dejado cicatrices profundas en la población. El retorno de millones de refugiados será uno de los mayores desafíos.
Hay quienes han pasado más de una década lejos de su país, y muchos temen regresar a un hogar que no reconocen. Además, las potencias globales e intereses regionales estarán profundamente involucrados en determinar el curso de la reconstrucción de Siria. Rusia, Estados Unidos, Turquía e Irán jugarán roles clave en dirigir fondos y políticas para la estabilidad de la región. Historiadores y analistas se preguntan si este momento marcará el inicio de una era de paz o si, por el contrario, los conflictos sectarios, tribales e ideológicos darán lugar a una nueva espiral de enfrentamientos. En cualquier caso, las lecciones del pasado no deben ser ignoradas. La caída de Bashar al-Assad apunta al fin de un capítulo lleno de violencia y terror, pero también marca el inicio de un camino incierto hacia el futuro. Miles de vidas fueron truncadas, más de 500.000 de muertos y millones de desplazados no pueden ser olvidados. Entre las ruinas de este conflicto, quedan historias humanas, el dolor de una madre que perdió a sus hijos, los niños que conocieron la guerra antes que un aula, las familias que quedaron separadas por fronteras invisibles. Siria se enfrenta ahora a desafíos monumentales. Aunque el fin del régimen de Assad cambiará la estrategia regional y las narrativas geopolíticas, no podemos perder de vista a quienes han pagado el mayor precio, su pueblo. ¿Podrá Siria renacer de sus cenizas, o será simplemente otro capítulo en los ciclos de conflicto del Medio Oriente? El tiempo tendrá la última palabra. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de la caída de Bashar al-Assad y el futuro de Siria. Tu opinión es importante. Comparte tus ideas en los comentarios y ayuda a difundir esta historia para que más personas puedan reflexionar sobre los desafíos históricos que enfrenta esta nación. Si este contenido te pareció informativo, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis histórico. Hasta la próxima.